pobreza podríamos definirla quizás como la carencia de bienes y servicios que pueda tener una persona o un grupo de personas, población, dependiendo, para cubrir sus necesidades. Obviamente pues hay muchas variables o muchas cosas que inciden dentro de la pobreza. Puede ser que la persona no pueda acceder a los bienes y servicios porque carece de los recursos para ello, recursos económicos que de repente estén, ¿cómo se llama?, limitados o no tenga ingresos, o sencillamente puede ser también porque el ente, llamémoslo el Estado, no puede otorgarle a las personas, a los grupos, los bienes y servicios que las personas necesitarían para vivir. Los países de América Latina se están haciendo más pobres. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha publicado su informe que analiza el comportamiento de los países dentro de la región, con el nombre de Balance Preliminar de la Economía de América Latina y el Caribe en 2017. Es uno de los documentos anuales relevantes en el ámbito macroeconómico. Un dato interesante que presenta en esta versión es que de los 5 países que tuvieron el mayor crecimiento económico durante el 2017, 4 fueron de Centroamérica. En contraparte, Venezuela sigue siendo el de peor desempeño económico y el único país que presenta el índice de su PBI en negativo. Aquí nos preguntamos, ¿a qué se debe esto? Venezuela no logra revertir su situación económica. Tras esta edición del informe elaborado por la CEPAL, este país acumula 4 años consecutivos presentando decrecimiento. En total, desde el 2013 registra una contracción de 31,9%. La CEPAL asegura que de mantenerse el mismo panorama, este país cerraría con otro decrecimiento del 5%. El Fondo Monetario Internacional asegura que este año la inflación en Venezuela es extremadamente elevada. ¿Qué relación tiene la inflación con la pobreza? La inflación ahuyenta la inversión. Con baja inversión no hay crecimiento. La cadena causal es alta inflación, baja inversión, bajo crecimiento, aumento de la pobreza. La inflación infalible es una fábrica de pobres. Nos preguntamos, ¿será prioridad acabar con la inflación para que la pobreza no siga aumentando? Si la inflación no es atacada, la pobreza seguirá siendo hija de ella. La pobreza extrema se dispara en Venezuela. Según datos arrojados por el periódico El País, es del 61,2%, 10 puntos más que hace un año. Hogares calificados no pobres llegan apenas al 13%. La encuesta sobre condiciones de vida en Venezuela, ENCOVID, realizada por las principales universidades del país, reveló que la pobreza extrema aumentó de 23,6% a 61,2% en 4 años y casi 10 puntos tan solo en el 2016 y 2017. El informe fue presentado por la socióloga María Gabriela Ponce de la Universidad Católica Andrés Bello, que se encargó de los datos sobre el aumento de la pobreza. Ponce exhibió los resultados que se observan desde el 2014. La pobreza extrema se ubica en el 23,6%, en el 2015 en un 49,9%, en el 2016 en un 51,5% y en el 2017 en un 61,4%. El mismo gráfico se ve que los hogares no pobres en el 2014 representaban el 51,6%, en el 2015 eran del 27%, en el 2016 bajó a un 18,2% y en el 2017 llegó al 13%. En la actualidad tengo hepatitis
Justamente por eso mismo, por las medidas sanitarias no son las más adecuadas. Estamos comiendo la basura, desperdicios, cosas que otras personas desechan, pues es lo que nos calma el hambre a nosotros. Hay muchas personas que viven en los valles del Tuy porque están pasando necesidad, los conozco, que vienen acá un fin de semana, de pronto un sábado, un viernes, a comer, a reciclar. Lo que nosotros tenemos en la calle, nosotros tenemos este término, el recicle. ¿Qué sacas de aquí? ¿Qué estás sacando de aquí? Lo que salga. Ahorita hemos sacado pedacitos de pan. En vez de sacamos cosas con gusano. No tenemos beneficio de ninguna forma, dormimos en la calle. ¿Cómo haces para soportar el hambre? Mami, con agua y cuando se puede se sale a reciclar. ¿Y logras conseguir comida? O sea, ¿logras calmar el hambre en la basura? Últimamente no. Pero uno maneja los pensamientos con la comida. Puntos que encontramos dentro de la pobreza. Para el 2018, la calidad de vida de los venezolanos ha mermado de manera acelerada y estrepitosa. En el inicio del primer trimestre del año nos encontramos con una escasez de alimento cada día más alarmante y con costos inalcanzables. Por supuesto, a esto no se escapan los medicamentos esenciales, así como los altos costos. Estos últimos, además de escasos, están a precios exorbitantes. La hiperinflación parece que llegó para quedarse, quién sabe hasta cuándo, y cada día la pobreza de ingresos se hace mayor de manera acelerada. La merma de nuestra calidad de vida no solo se relaciona con el derecho a la salud y a la alimentación, derechos humanos fundamentales, también en todos los aspectos que tienen que ver con la rutina diaria en la vida de cualquier ciudadano común, y que somos la mayoría. La falla en los servicios básicos más elementales como agua, gas y energía eléctrica, la disminución de la capacidad para poder afrontar otros gastos que no sean alimentos y medicinas, la inseguridad personal y la violencia se exacerban de manera preocupante. Bien, entonces, concibiendo la situación de los pobres a nivel de los tiempos, entonces decíamos que ha pasado por unos grandes niveles donde ya no solamente las clases desposeídas como tal, sino ya se ha extendido el nivel de pobreza actualmente a los niveles de lo que podría llamarse la clase media baja, y cuidado y si no va un poco más allá, partiendo de la premisa de que catalogamos que la pobreza es quien gana menos de 3 dólares al día. Entonces, bueno, que la situación tiende a empeorar. Quizás la situación o las soluciones que de repente el Ejecutivo Nacional presenta para resolver el problema no está en sintonía con la solución del problema. Y esta es una tendencia que seguirá avanzando mucho más. El nivel de pobreza sigue siendo un problema enorme a nivel de América Latina, porque no es solamente un problema de Venezuela, sí es un problema de América Latina. Estoy comiendo de la basura desde los 16 años, en situación de calle, pasando necesidad, porque en realidad, bueno, los alimentos se hacen difíciles de conseguir, y aparte que se hacen difíciles de conseguir, son caros para conseguirse. Lo que tú te ganas, muchos le dicen a uno de tantos negocios que uno ha llegado, y le dicen a uno que ya están cansados de uno, pero que más uno prefiere pedir, porque si roba lo matan. Entonces yo prefiero 1000 veces pedir. En esta situación estoy en la calle porque no tengo nada que comer y tan siquiera en la basura encuentro algo para comer. Porque antes trabajaba y lo poquito que me ganaba, ¿qué voy a comprar con eso? Si cuando voy a comprar algo vale más caro de lo que voy a comer. Estamos pasando. ¿Quién? Él sí. Claro. ¿Hay calidad de vida en Venezuela? Solo nosotros, los que habitamos este país, podemos responder esa pregunta. Se ha visto obligado a reducir cada día sus espacios e incluso propiedades personales de uso común para poder sobrevivir en un país que se muestra cada día más con un futuro incierto. Ante esta cruda realidad, por supuesto, la pregunta lógica e inevitable: ¿hay calidad de vida en Venezuela? Es obvio que ya encontramos en un punto de quiebre y no se perfila ninguna respuesta o solución. La hiperinflación desata, imparable y sin control,
alguno, es sin duda la amenaza más poderosa en la vida de los venezolanos. La pobreza de ingresos debe haberse extendido a más del 75% de la población. Y por lo que estoy segura de los informes y análisis de expertos en esta materia lo confirman. No obstante, lo preocupante es que además del desabastecimiento en 80% de supermercados y abasto a escala nacional en los actuales momentos del año, según declaración de Consecomercio y tal como fue reseñado por los medios de comunicación hace pocos días, quizás también la especulación se ha sumado a esta gran tragedia y la anarquía total se anexa a este escenario de pobreza y desesperación. Esto es importante, es hablar sobre la crisis hospitalaria en Venezuela. Más allá que un simple titular, vuelve a ocupar aquellos portales noticiosos que se nutren de las crisis hospitalarias para engrosar la lista de reclamos al gobierno o las pésimas gestiones administrativas en el sector salud. A primera vista, uno empatiza rápidamente con el dolor ajeno. Y es que, ¿a quién le van a echar cuentos sobre lo que está pasando en los hospitales? Todos los venezolanos hemos vivido de forma directa o indirecta lo difícil que resulta hoy en día una travesía hospitalaria. Sí, están trabajando los bomberos metropolitanos a esta altura. Pero es mentira, señores. Esto está ocurriendo en Caracas, Venezuela. 28 de noviembre del 2017. Así trabajan los bomberos venezolanos. Analicemos entonces, más allá de las historias trágicas, pensemos un poco en la insistencia de excluir de esos reportajes parte de la realidad o de las causas que han contribuido al deterioro del sistema de salud. O también es causal que no se nombren las sanciones económicas como factor influyente en el acceso a medicamentos. O la OMS, Organización Mundial de la Salud, en su informe 2017, utiliza el tema de la malaria para igualar a Venezuela con países como Yemen, Sudán del Sur y Nigeria. 11 años como personal de salud me demostraron que cada día ocurren cosas buenas en los hospitales. Cada día nacen decenas de niños sanos, se realizan operaciones quirúrgicas exitosas bajo condiciones precarias. Cada día hay cientos de médicos intentando cumplir honestamente con eso que cree su deber, más allá de lo que tienen o no o lo que esperan tener. Cada día hay miles de enfermeras estirando el recible sueldo para llegar blanquísimas a sus hospitales. La pobreza, solucionarlo es un trabajo que quizás va mucho más allá de que sea solamente el gobierno. Un trabajo que tiene que ser de toda la colectividad, pero el gobierno tiene la principal parte en esto porque tiene que brindarle a las empresas y brindar bienes y servicios por un lado, y tiene que también brindarle a la empresa privada la oportunidad de poder generar fuentes de ingresos para que pueda la colectividad, ¿verdad?, acceder a esos recursos y pueda entonces cubrir sus propias necesidades. Mientras eso no se haga, sencillamente el país va a entrar en un vórtice que va a destruir a toda la población y no se sabe a dónde va a llegar. Crónica de origen multifactorial, prevenible, que se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo. Es decir, cuando la reserva natural de energía de los humanos y otros mamíferos, almacenada de forma de grasa corporal, se incrementa hasta un punto en que pone en riesgo la salud o la vida de cada persona. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso y de la obesidad. OMS define la obesidad como el índice de masa corporal, IMC, cociente entre el peso y la estatura del individuo al cuadrado. Aunque la obesidad es una condición clínica individual, se ha convertido en un serio problema de salud pública que va en aumento. La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, aunque posteriormente se consideraba como un problema confinado a países de altos ingresos. En la actualidad, la obesidad también es prevalente en los países de ingresos bajos y medianos. Un artículo de la OMS, Organización Mundial de la Salud, define que el índice más alto ha sido la obesidad infantil, uno de los problemas de la salud pública más graves del siglo XXI,
un problema mundial y que está afectando progresivamente a muchos Países Bajos y de medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. Menos 41 millones de niños menores a 5 años padecen de obesidad. El organismo señala que las cifras de sobrepeso son mayores en países en desarrollo. Estos datos fueron revelados por la Comisión para el Fin de la Obesidad. Las cifras de la OMS revelaron que 48% de los niños con sobrepeso vivían en Asia y 25% en África en el 2014. En Latinoamérica hay un 8% de infantes en edad de preescolar con este problema. Peter Glockman, copresidente de la comisión, señaló que hay niños asiáticos que retienen grasas en la parte abdominal, lo que resulta más peligroso dado que rodea los órganos. Han invertido en comerciales donde se muestran comidas suculentas, pero altas en grasa saturada, siendo estas las causantes de enfermedades producidas en su totalidad por la comida chatarra, que se vende por doquier. Sin embargo, el consumo de alimentos por sí mismo es insuficiente para explicar el incremento fenomenal en los niveles de obesidad en el mundo industrializado. Durante los años recientes ha habido un incremento en el estilo de vida sedentaria. También tiene un rol significativo en los niveles actuales elevados de esta enfermedad. Explicar la causa de este cambio. En los años 80, la obesidad se fue incrementando por varios factores. 1. La pérdida de actividad. La gente obesa es menos activa en general a la gente delgada y no precisamente por su obesidad. 2. El marketing ha sido incrementado. Ha jugado un papel importante en los años 80 desde la administración Reagan. En los Estados Unidos se levantaron un sinfín de regulaciones referentes a las propagandas dirigidas a niños sobre dulces y comida rápida. El cambio en la fuerza de trabajo. Cada año es mayor el porcentaje de la población que pasa un día completo de trabajo detrás de un escritorio y una computadora. El estar inactivo hace más propensa a la persona a tener obesidad. Una causa social que muchos creen que se juega en rol dentro del número de la familia ha sido los ingresos. La gente que tiene menos ingresos y tiene bajos recursos acude a la comida chatarra. En cambio, las personas que tienen una buena fuente de ingresos va a restaurantes y sitios más sanos. Concluido que la combinación de un consumo excesivo de nutrientes y el estilo de vida sedentaria son la principal causa de la rápida aceleración de la obesidad en la sociedad. A pesar de la amplia disponibilidad de información nutricional en las escuelas, consultorios, internet y tiendas de comestibles, es evidente que el exceso en el consumo continúa siendo un problema sustancial. Un punto importante entre el informe Clipper es el tabaquismo. La práctica del tabaco es quemar el mismo e inhalar el humo resultante. El tabaquismo ha sido una adicción que provoca principalmente uno de los componentes más activos como la nicotina. El consumo habitual produce enfermedades nocivas para la salud del consumidor. Según la OMS, el tabaco es la primera causa de invalidez y muerte prematura en el mundo. El tabaco es la primera causa de invalidez y muerte prematura en el mundo. En Europa, el tabaquismo provoca cada año 1.2 millones de muertes. Está directamente relacionado con la aparición de 29 enfermedades, las cuales 10 son diferentes tipos de cáncer y más del 50% de las enfermedades cardiovasculares. Fumar es incrementar responsablemente y aproximadamente el 90% de las muertes por cáncer de pulmón y aproximadamente el 80-90% de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y efisema. Más de 500.000 personas mueren debido al consumo del tabaco en el mundo. Claro, o sea, no, eso no es ni la cuarta parte. Si ves a los niñitos te quedas asombrado. Niños de 4, de 5 años, hasta de 7, y lo ves ya hasta con un cigarrillo en la boca. Todo tiene solución, solo basta con que el Estado tome control sobre ello. De erradicar la pobreza en Venezuela. La pobreza es un fenómeno muy complejo y difícil de medir. Esta es una realidad económica y social. Los incentivos políticos deben ser consistentes con los sociales.